del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hermanos, hoy quiero hablarles de la santificación del alma y especialmente de la gracia. Y bien, ¿qué es la gracia? En el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por el Papa San Pío X, pregunta 527, dice, ¿qué es la gracia? Y bien, la gracia de Dios es un don interno, divino, sobrenatural, que nos da sin ningún merecimiento nuestro por los méritos de Jesucristo en orden a la vida eterna. La gracia es un don interno, pero dice sobrenatural, es decir, divino. Y lo divino es solo Dios que puede darlo. En otros catecismos dice la gracia es la vida divina en nosotros. Es verdad. Es algo divino que Dios nos comunica sin ningún merecimiento de nuestra parte. Ningún hombre en sí merece la gracia en sí. Es Dios que lo comunica, pero lo comunica por los méritos de Jesucristo. ¿Y cuál es el fin? En orden a la vida eterna, para conseguir la vida eterna. Es dogma de fe divina y católica que ninguna persona llegará al cielo si no tiene la gracia, esta divina. Lo que el alma es para el cuerpo, la gracia es para el alma. Un cuerpo sin alma es un cadáver, pudre, huele feo. Un alma sin la gracia es un cadáver ambulante. Entonces la gracia es un don divino, interno, que Dios nos comunica por los méritos de Jesucristo en orden en la vida eterna. ¿Y de cuántas maneras es la gracia? ¿Cómo se divide la gracia? ¿O cuánto tipo de gracia hay? Bien, la gracia es de dos maneras. Gracia santificante, que se llama también habitual, y gracia actual. ¿Qué diferencia hay entre la gracia santificante y la otra? Bien, la gracia santificante es un don sobrenatural, inherente a nuestra alma, que se apega a nuestra alma como la luz en la lámpara, que nos hace justos, hijos adoptivos de Dios y herederos de la gloria. Entonces, la gracia santificante o habitual, porque habitualmente, como la vida en el cuerpo queda en el alma, habitualmente, mientras uno no peca mortalmente. Y bien, la gracia santificante es un don sobrenatural, un don divino, inherente a nuestra alma, que hace vivir nuestra alma, como la corriente eléctrica hace que la lámpara dé luz, como el alma anima el cuerpo, así la gracia santificante o habitual nos hace hijos de Dios vivientes. Entonces la gracia es don sobrenatural inherente a nuestra alma que nos hace justos, puros, santos. También nos hace hijos adoptivos de Dios y herederos de Jesucristo y de la gloria eterna. Entonces, cuando se dice que todos somos hijos de Dios, llamados a serlo, es verdad. Todo ser humano está llamado a ser hijo de Dios porque Dios quiere salvación de todos los hombres, dice San Pablo. Pero hic et nunc, que en este momento está en gracia de Dios, eres hijo de Dios. Está en pecado mortal, usted renunció. Dice la espalda a Dios. ¿Qué solución tienes? Regresar a Dios con la penitencia, arrepentimiento y confesión. Entonces, ¿qué es la gracia santificante o habitual? Es la gracia, es un don sobrenatural que permanece en nuestra alma, como el alma en el cuerpo, que nos hace justos, santos, puros, hijos de Dios y herederos de la gloria. ¿De cuántas maneras es esta gracia santificante? Bien, la gracia santificante es de dos maneras, gracia primera y gracia segunda. Vamos a ver esto. ¿Cuál es la gracia primera? La gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia. El momento que una persona, por ejemplo, se bautiza, un adulto, un niño también, o el momento que se confiesa, entonces Dios derrama la gracia en su alma, pasa de estado de pecado a estado de justo, de santo, como la lámpara
que estaba sin luz para recibir la luz e ilumina. ¿Sí? Gracia primera es la primera que se da. ¿Cuál es esta gracia primera? Bien, la gracia primera es aquella por la que el hombre pasa del estado de pecado mortal al estado de justicia, dijimos. ¿Cuál es la gracia segunda? La gracia segunda es un aumento de la gracia primera. Usted tiene la gracia, por ejemplo, tiene 40 watts de luz, y bien, hay más luz, llegas a 50, 60, 80 o 100, ¿sí? Entonces, todo aumento de la gracia inicial, como la luz crece, o como el sol la mañana a mediodía llega más fuerte, así crece. Es gracia segunda. La otra gracia, la gracia actual, ¿qué es? Hemos dicho que la gracia santificante o habitual y la gracia actual. Pregunta 233. ¿Qué es la gracia actual? La gracia actual es un don sobrenatural que ilumina nuestro entendimiento y mueve y conforta nuestra voluntad para que obremos el bien y nos abstengamos del mal. Entonces, la gracia actual es toda ayuda divina de 1000 maneras diferentes. Ilumina la mente para ver lo bueno y mueve la voluntad para quererlo. Por ejemplo, un pecador escucha un sermón, lee un libro y se da cuenta, ay caray, ando mal, porque no me confieso. Bien, esto es una gracia actual. Es como una persona que cae en un pozo profundo, se rompe la columna, no puede salir. ¿Qué pasa? Usted hace bajar una cuerda, ¿sí? ¿Qué debe hacer ese hombre? Amarrarse. Y si se amarra, usted lo saca del pozo, lo lleva al hospital. Entonces Dios ilumina, da luz a todos para movernos al arrepentimiento, pero respeta su libertad. Como el que cayó en el pozo, si no se amarra, si no colabora, queda ahí. ¿Sí? Entonces, esta gracia actualmente Dios la comunica, sea para salir del pecado, en caso que sea pecado, o sea mover el justo para progresar y santificarse más y más. Ilumina la mente, mueve la voluntad. ¿Podemos resistir a la gracia de Dios? Otra pregunta interesante. Por desgracia, sí. Podemos resistir a la gracia de Dios porque no destruye nuestro libre albedrío. Entonces, Dios respeta nuestra libertad, nos da luces, mueve su voluntad, pero si no colaboramos, como el que cayó en el pozo, no se amarra, queda ahí. Podemos resistir. Ahora, una persona, por ejemplo, no sé, reza por su hijo, por su esposo, por su esposa, no sé, años y años, y sigue rezando, sigue pidiendo, como Santa Mónica pidió tantos años, y finalmente el terrible Agustín, al inicio vanidoso, orgulloso, hinchado de orgullo, etc., finalmente va poco a poco, va a cambiar, y Dios da el golpecito, ya se convierte. Entonces nunca desanimarse, seguir rezando y pidiendo, pero sí el hombre puede resistir. Esta resistencia es como, por ejemplo, si usted moja la tierra, penetra, humedece, ¿no? Pero si usted pone plástico, el agua no penetra, entonces abajo queda así. Entonces podemos resistir a la gracia porque la gracia no destruye nuestro libre albedrío. ¿Podemos, otra pregunta, con nuestras solas fuerzas hacer algo que nos ayude para la vida eterna? Sin el socorro de la gracia de Dios, no podemos con nuestras solas fuerzas hacer ninguna cosa que nos ayude para la vida eterna. Bien, sin los socorros de Dios, no podemos nada en orden a la vida eterna. Y Dios da ese socorro. Esto es importante saberlo. Dios da ese socorro. Otra pregunta muy importante. ¿Cómo nos comunica Dios su gracia? Bien, Dios nos comunica la gracia principalmente por medio de los sacramentos y también de la oración. Confiere en los sacramentos otra gracia, además de la gracia santificante. Una persona bautizada, ¿sí? Está en estado de gracia, se confiesa.
Muchas gracias, confiesa. La confesión aumenta la gracia. Aumenta la fe, esperanza, caridad, aumenta las virtudes, dones del Espíritu Santo. Ok, aumenta esto. Una persona en pecado mortal que perdió la gracia, al confesarse recupera la gracia. Y virtudes, dones. Ahora, hay otra gracia que Dios nos da, que llamamos la gracia del sacramento. Eso también es muy importante. Además de la gracia santificante, que nos hace justos, puros, hijos de Dios, herederos del cielo y de la gloria, Dios nos da una gracia sacramental. Y esto, por desgracia, muchos no saben de esto, es importante saberlo. ¿Qué es la gracia sacramental? Pregunta 538. La gracia sacramental consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo oportuno las gracias actuales, ayudas actuales necesarias para cumplir las obligaciones que impone. Así, cuando fuimos bautizados, recibimos el derecho de tener la gracia para vivir cristianamente. Entonces, el sacramento da al bautizado, por ejemplo, el derecho de recibir de Dios ayuda, socorro, luz, etc., para vivir según los votos del bautismo. La confirmación, da al confirmado el derecho de recibir a Dios ayuda, socorro, para dar testimonio de la fe cristiana, no avergonzarse, por eso se hace en la frente de la confirmación, de ser testigo de Cristo. El matrimonio, Dios se compromete a darle a sus esposos ayuda y socorro, luz y paciencia, fortaleza, gana de cumplir sus obligaciones y deberes, con tal que no pecan mortalmente separados de Dios. ¿Sí? Al sacerdote lo mismo, da la gracia de su deber sacerdotal. Entonces, la gracia sacramental, dice el catecismo, consiste en el derecho que el sacramento da al que lo recibe de tener en tiempo oportuno las gracias actuales, ayudas, luces, protecciones que necesitamos para cumplir las obligaciones del sacramento. Entonces, siempre pedir la gracia de sus sacramentos, la gracia del bautismo para vivir cristianamente, la gracia de su confirmación para dar testimonio, no avergonzarse de ser cristianos, la gracia de su matrimonio, para soportar, aguantar, quedar fieles y educar a sus hijos. Pedir esas gracias es importante. La gracia del sacramento. Muchos no saben esto. Por ejemplo, todos los que se casan por la iglesia, qué bueno, pero después ya no practican, no van a misa, pecan mortalmente, pierden esa gracia, pierden el derecho de esto, porque cuando uno vive en pecado mortal, él mismo se echó en un pozo profundo. De ahí la importancia de vivir cristianamente después de recibir el sacramento. Pregunta 539. ¿Los sacramentos dan siempre gracia a quien los recibe? Los sacramentos dan siempre la gracia con tal que se reciban con las necesarias disposiciones. Una persona, por ejemplo, en pecado mortal se confirma o se casa, no tiene la disposición, entonces no recibe, está casado, confirmado, pero no recibe la gracia, tiene solamente el sello en la confirmación. ¿Sí? ¿Quién ha dado a los sacramentos la virtud de conferir, de dar la gracia? La virtud que tienen los sacramentos de conferir, producir la gracia, se las ha dado Jesucristo con su pasión y su muerte. Entonces, Jesucristo que da ese poder a los sacramentos de producir la gracia en nuestra alma. ¿Cuáles son los sacramentos que confieren la primera gracia santificante? Es decir, que dan la primera vez la gracia en la vida santa al cristiano. Los sacramentos que confieren la primera gracia santificante, que nos hacen amigos e hijos de Dios, son el bautismo y la penitencia. Otros catecismos dicen cuáles son los sacramentos de los muertos, espiritualmente hablando. El que está en pecado original o mortal está muerto espiritualmente. Son bautismo y confirmación, y penitencia, que dan la gracia al que no la tiene. ¿Cómo se llaman por esta razón estos sacramentos? Ya lo dije, esos sacramentos, bautismo, penitencia, se llaman por esta razón sacramentos de muerto
muertos porque están instituidos principalmente para devolver la vida de la gracia a las almas muertas por el pecado. Cuidado, cuando decimos de los muertos, no es que sea muerto humanamente, es muerto espiritualmente. Hay una resurrección espiritual mediante el bautismo o la penitencia en el bautizado, ¿sí? ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan la gracia en la persona que la posee? Bien, los sacramentos que aumentan la gracia en quien la posee son los otros 5. Confirmación, Eucaristía, extremaunción, santos óleos, orden sacerdotal y matrimonio, los cuales confieren la gracia segunda. Entonces hay 2 sacramentos que dan la primera vez la gracia, la santidad, bautismo o penitencia. La penitencia por la persona que es en pecado mortal. Si está en gracia se confiesa, aumenta la gracia, ¿sí? Pero los otros 5 aumentan la gracia. ¿Cómo se llaman por esta razón estos 5 sacramentos? Bien, estos 5 sacramentos, a saber, confirmación, Eucaristía, extremaunción, orden sacerdotal y matrimonio, se llaman sacramentos de los vivos, porque los que los reciben han de estar sin pecado mortal, esto es, ya vivos a la gracia santificante. Entonces, cuando una persona en gracias comulga, bien, aumenta la comunión, aumenta la gracia y la santidad. Por ejemplo, tenía 40 grados, llega a 70, 80 o 100, según sus disposiciones. Al mismo tiempo crece en ella la fe, esperanza, caridad, virtudes y dones. ¿Qué pecado comete quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios? Bien, quien recibe uno de los sacramentos de vivos sabiendo que no está en gracia de Dios comete un pecado grave de sacrilegio, pecado mortal de sacrilegio, peor que el pecado de Judas, de hecho. ¿Cuáles son los sacramentos más necesarios para salvarnos? Los sacramentos más necesarios para salvarnos son 2, el bautismo y la penitencia. El bautismo es necesario a todos, chicos y grandes, y la penitencia es necesaria a todos los que han pecado mortalmente después del bautismo. ¿Y quién instituyó ese sacramento de la penitencia? Es Cristo mismo. El día de la resurrección sopló sobre los apóstoles, dijo, reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que ser retenidos. San Juan 20, 23. ¿Cuál es el más excelente de todos los sacramentos? Bien, el más excelente de los sacramentos es la Eucaristía. El más excelente de los sacramentos es la Eucaristía porque encierra no solo la gracia, la santidad, sino a Jesucristo, autor de la gracia y de los sacramentos. En conclusión, usted se bautiza para incorporar a Cristo el Espíritu de Cristo, ¿sí? Se confirma para fortalecer el Espíritu de Cristo. Se perdona los pecados para hacerlos dignos de recibir a Cristo. Se reciben los santos óleos igual para que reciba a Cristo y la vida eterna. Se casa para tener hijos, recibir la Eucaristía y se hace sacerdote para también consagrar la Eucaristía. Entonces todo eso gira alrededor de la Eucaristía. Por esa razón llamamos el Santísimo Sacramento, el sacramento por excelencia. Por desgracia, Lutero en su orgullo monumental ciego, eliminó 6 de los 7 sacramentos. Entonces al inicio hemos hablado de la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un don divino, sobrenatural, que solo Dios nos da por los méritos de Jesucristo para hacernos hijos de Dios. La gracia se divide en 2, la gracia santificante habitual y la gracia actual. La gracia santificante habitual es la que permanece en nosotros como la luz en la lámpara, como el alma en el cuerpo, ¿sí? Y la gracia actual es toda ayuda que Dios da, sea iluminar la mente, sea la voluntad, sea una lectura, sea un buen ejemplo, sea un accidente, una persona hace un accidente, de ay caray, ¿qué hice? Dios mío, misericordia, rápido quiero confesarme, etc. Entonces toda ayuda que llega bajo 1000 formas diferentes, bien, es una gracia actual. Y esa gracia actual Dios la da a todos, a los justos para continuar, perseverar, y a los pecadores para
arrepentirse y convertirse. Y los sacramentos, dijimos, son los canales de la comunicación de la gracia. Hay dos sacramentos que la dan la primera vez, bautismo y penitencia al que es en pecado mortal, y los otros sacramentos la hacen crecer. Pero también hay la gracia del sacramento. Entonces Dios se compromete de dar ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza para vivir cristianamente, el bautismo, para dar testimonio de la fe, y el matrimonio, sacerdote, para cumplir con sus deberes y obligaciones. Esto nos dice el Papa San Pío X en este maravilloso catecismo. También, queridos hermanos, los que quieren saber más, este catecismo está explicado en internet, en el canal Catecismo Católico Tradicional, donde todo está explicado a fondo. Aprovechen.